¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Infobae Televisión. Hoy vamos a hablar de los trastornos de ansiedad. A veces estamos muy inquietos, nos preocupamos por algo y es bueno saber la diferencia entre tener un simple miedo, una ansiedad o un trastorno, realmente padecer una patología de este tipo. Así que para ello le hemos convocado al doctor Rafael Kishik. Él es jefe de la Clínica de Ansiedad y Trauma de INECO, Instituto de Neurología Cognitiva. Bienvenido, Rafael. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, ante todo me gustaría que nos contaras las diferencias, ¿no? Entre el miedo, el pánico y la ansiedad. Bueno, sí, son términos muy comunes, la gente los usa como en forma intercambiable, pero para nosotros reflejan cosas distintas y de hecho hay procesos, circuitos neurales diferentes. Por ejemplo, el miedo para nosotros es como la respuesta de lucha o de huida frente a una situación de peligro inminente, algo que no se puede posponer. En cambio, ansiedad no es un miedo sin un objeto, como se dice habitualmente, sino más bien es un estado en el cual la persona empieza a prestarle atención a señales del entorno, situaciones, cosas que están ocurriendo, con esa expectación aprensiva, esa anticipación ansiosa de que algo puede llegar a ocurrir. Es decir, hay un proceso de preocupación subyacente que hace que la persona esté, digamos, nerviosa, eso que siempre decimos como inquieto, nervioso, coloquialmente. Eso es básicamente un estado de ansiedad, ¿sí? Entonces son dos cosas distintas. Pero bien, como decías, hay que ver cuándo algo es patológico y cuándo es normal. ¿Sí? Eso es una distinción importante, porque si no, si es por miedo, creo que la mayoría de la población tiene algún miedo y no tiene trastornos ansiosos, ¿no? Eso quería preguntarte, ¿cuál no es el momento de consultar a un profesional? O sea, ¿con qué señales da el cuerpo para que uno realmente vaya a una consulta? Bueno, en realidad hay que ver, digamos, cómo interfiere en la vida diaria. Por ejemplo, hay personas que se proponen cosas que después no pueden hacer producto de miedos o de ansiedad extrema. Por ejemplo, hablar en público, una persona joven, es algo que frecuentemente ocurre, tiene un examen oral en la facultad, no puede porque le da mucho miedo, mucha vergüenza, le genera taquicardia, síntomas físicos, evita y empieza a perder oportunidades. O, por ejemplo, un ejecutivo tiene que tomar un avión porque lo ascendieron en la empresa y empieza a viajar más y no puede porque tiene una fobia extrema. Y así podemos dar muchos ejemplos, ¿no? O, por ejemplo, la señora que no puede salir de la casa porque tiene miedo que le agarre un ataque de pánico, sentirse mal, descomponerse estando lejos. Entonces, ahí ya empezamos a ver un trastorno, porque la persona no puede hacer lo que quiere, lo que se propone. Empieza a interferir con proyectos de la vida. Empieza a limitar su vida realmente. Totalmente. Pueden ser altamente incapacitantes. Entonces, la distinción es muy importante, ¿sí? Porque a veces uno dice, estoy un poquito ansioso, un poco con miedo. Bueno, eso no necesariamente es un trastorno de ansiedad, ¿no? Hablamos de trastornos. ¿Cómo se relaciona esto con el famoso TOC, el famoso trastorno obsesivo compulsivo, que está como tan de moda, por eso últimamente, que hay mucha gente que lo padece, más de lo que uno pensaba? Bueno, en realidad, digamos, creo que la población tomó conciencia de su existencia, sí, pero es cierto que también hay mucha gente que lo padece, ¿sí? Se considera que está relacionado con los trastornos de ansiedad hoy día. Es una pregunta muy actual la tuya porque hoy día se los clasifica por separado de otros trastornos ansiosos como el trastorno de pánico, la fobia social, etc. El problema está en que en verdad son pacientes que tienen miedos también, no es que no tienen miedos, no todos tienen miedos, pero la diferencia con los trastornos de ansiedad es que los manejan no solo evitando lo que les da miedo, sino desarrollando una ingeniería de conductas repetitivas, que nosotros llamamos rituales, que a veces pueden llevarle horas y horas y por lo tanto quizás llaman más la atención, porque es más visual. Entonces, mamá o papá ven que el chico a la hora de escribir remarca mucho la letra y no termina más de hacer la tarea, o que acomoda demasiado las cosas antes de irse a dormir en forma excesiva, le lleva horas, o se baña y se lava varias veces. Entonces, esa forma de manejar la ansiedad y el malestar es típica del TOC. ¿Las conductas que vemos en películas como El Aviador o Mejor Imposible reflejan realmente lo que puede ser el TOC? Bueno, reflejan quizás algunos subtipos. Exageradamente, seguramente. En algunos puntos sí. Sí. En algunos puntos sí. Quizá en la película lo que se ve es el ritual, como te estaba comentando. Lo que no se ve
es la razón por la cual la persona acomoda cosas o se lava las manos, ¿sí? Hay personas que se lavan las manos por distintas razones, ¿sí? Unos por miedo a contagiarse de algo, otros por asco, otros porque tienen que estar perfectamente limpios. Y además un problema que pasa con las películas es que no reflejan todos los subtipos. Hay muchos subtipos, no es que es solo ellos. Por ejemplo, no sé si habrás escuchado que hay un subtipo de acumulador, por ejemplo, ahora se llama trastorno de acumulación compulsiva, se lo separó del TOC, pero son pacientes que en general les cuesta tirar objetos, después van a la basura, después a retirar las cosas que tiraron, finalmente no se descartan cosas y acumulan tantas cosas que no pueden usar la casa adecuadamente. Ese es otro subtipo que quizá no está tan caracterizado en las películas, ¿no? Por ejemplo. Hablabas recién del asco y, bueno, después vamos a hablar de un simposio en el que vas a participar, pero vi que también vas a hablar justamente del asco dentro de este simposio. ¿Cómo se relaciona el asco con los trastornos de ansiedad? Bueno, en realidad va a hablar un experto mundial en el tema. Invitamos a un colega experto que nos visita y que ha investigado durante mucho tiempo el tema del asco. El asco en realidad es una emoción que en los trastornos de ansiedad ha sido bastante poco estudiada, pero en el TOC particularmente tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque en general el asco nos previene contagiarnos enfermedades o lleva a que la persona tenga más conductas de higiene y no tenga contacto con elementos patógenos y demás, ¿sí? Obviamente a medida que vamos creciendo, vamos tomando más conciencia, entendemos más las reglas de cómo se contagia algo, la cultura también influencia las expresiones de asco, pero ese es el motivo central de la emoción de asco, ¿sí? De prevenir enfermedades. Por eso está muy asociada al TOC y por eso en el simposio que organizamos el próximo martes con la Fundación INECO, nosotros invitamos justamente a un experto en asco y trastorno obsesivo-compulsivo. Que estamos hablando del Simposio Internacional de Neurociencias de la Fundación INECO, que se va a llevar a cabo el 7 de octubre en el Museo Malva. Exacto. Todos los años hacemos uno. Este año, digamos, hay muchos invitados que van a hablar de miedo, de ansiedad, de asco y otro tipo de emociones y cómo impactan en el cerebro y nuestra conducta, ¿no? Finalmente quería preguntarte, ¿cuál es el tratamiento que tienen estas patologías? ¿Es solo con medicación? ¿Es medicación y psicoterapia? Bueno, en general depende del tipo de trastorno de ansiedad, digamos, que uno esté tratando, ¿sí? Pero en líneas generales uno puede hablar que hay dos grandes tipos de tratamiento que ayudan mucho a los pacientes y pueden contribuir a su recuperación. Uno es la terapia cognitivo-conductual, que es un tipo de terapia más bien focalizada. El terapeuta tiene un rol muy activo y el paciente también tiene que hacer muchas cosas entre sesiones para poder ir perdiéndole miedo a cosas que siempre le dan miedo, ¿sí? Por ejemplo, un paciente con pánico puede tener siempre miedo a morirse de un infarto, a pesar de que tuvo varios ataques de pánico y no le pasó nada grave. Entonces le enseñamos un poquito a ver qué es lo que mantiene esos temores y lo ayudamos a través de distintas estrategias a superar esos miedos. Es decir, que cada vez tenga un ataque de pánico tenga menos miedo. El segundo grupo de intervenciones, digamos, basadas en evidencia para trastorno de ansiedad son las medicaciones, ¿sí? La medicación, sobre todo aquellos que actúan en el neurotransmisor llamado serotonina, o sea, los agentes serotoninérgicos son los más frecuentemente usados junto con otros tratamientos farmacológicos, ¿no? Rafael, muchas gracias por haber venido de acá. No, por favor, gracias a vos. Gracias. Y a ustedes los esperamos en una nueva emisión de Infobae Televisión. Gracias por estar ahí.